Muy bien. Bueno, antes que nada, pues me presento, ya lo vieron en la presentación, en la bienvenida. Pues yo soy Verónica Bazán, voy a estar compartiendo con ustedes esta materia y pues para cualquier duda o aclaración voy a estar a sus órdenes. ¿Ok? Bueno, en esta materia de legislación, lo más importante que nosotros tenemos que ver es, pues, cuál es toda la legislación que nos afecta en nuestro trabajo como enfermeros y como ciudadanos y como trabajadores en general. Es lo que vamos a ver en esta materia. Claro que en esta materia es una materia muy chiquita, son solamente 3 semanas las que tenemos y la verdad, pues es muy poco el espacio para abarcar tanto que es la legislación en cuestión de salud. Pero la idea es que se vayan ustedes con la mayor parte de las generalidades para que sepan cómo pues trabajamos en la actualidad a través de la materia de legislación y para qué les sirve a ustedes, pues saber sobre todo por qué es bueno, por qué es malo tener cierta ley o cierta legislación o fundamentación, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta materia, lo primero que vamos a ver, pues va a ser precisamente que ustedes como profesionales de la salud conozcan cuáles son sus obligaciones, sus derechos como trabajadores, como profesionales, como ciudadanos, los que trabajan en la administración pública, ISSSTE, IMSS, ISEM, ISFAM, ISEMIN, etcétera, pues también son servidores públicos, cuáles son las obligaciones que ustedes tienen y los derechos como servidores públicos. Y así que conozcan un poco más qué es la norma jurídica, que podamos entender qué es la norma jurídica y por qué es tan importante para una sociedad tener la normatividad. En general, les puedo decir que, como lo dice un principio general de derecho, dice el desconocimiento de la ley no nos exime de su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Aun y cuando yo no sepa que la ley existe o que para algo está, pues si yo incumplo en una función o en una situación que la misma ley señala, pues claro que voy a obtener una sanción. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita todavía, aún y con las situaciones que estamos viviendo, pues tenemos un estado de derecho, así se le conoce, que lo más importante en un estado de derecho, pues es el conocimiento de la norma jurídica, del conocimiento de la ley. Cuando nosotros nos regimos o cuando los estados dicen que se rigen por un estado de derecho, esto quiere decir que arriba de cualquier interpretación, arriba de cualquier decisión, voluntad, etcétera, pues va a estar la ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley trata de ser general, trata de ser de una aplicación no partidaria, no tiene que ir dirigida a ningún individuo en específico. Tendría que ser una forma más amplia para que a todos pues se nos digan cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Para eso nos sirve la norma. ¿Por qué se crea el Estado de Derecho? ¿Por qué hay un Estado de Derecho? Bueno, hace ya muchos años, aquellos a los que les guste un poco la historia, sabrán que anteriormente la forma de organización de la sociedad, el derecho es una forma de organizar a la sociedad, eso quiero que les quede muy claro, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se integran las demás, pero ¿para qué nos sirve el derecho? Para organizar a la sociedad y para que sepamos vivir unos con otros, ¿no? Para poder vivir en sociedad y bien. De eso se trata, ese es el fin de la norma jurídica, que tengamos como que las reglas, los ordenamientos, las bases y todos las cumplamos, porque si no se cumplen, pues de nada sirve que esté ya escrita en la norma, ¿no? Y entonces, si no tenemos normas y no las cumplimos, caeríamos en lo que se llama una anarquía. O sea, anarquía quiere decir a fuera de narcos o más bien quía quiere decir gobierno. Anarquía quiere decir fuera del gobierno, fuera de la ley, fuera de la norma, ¿no? Entonces, pues cada quien que haga lo que quiera y pues ahora sí que sálvese quien pueda, ¿no? Pero cuando vivimos en sociedad, la idea es que tengamos como que un común denominador porque todos estamos viviendo en esta sociedad.
¿De dónde parten estas ideas? Parten de muy, muy antiguo, en la que nos dimos cuenta, o bueno, la humanidad se dio cuenta hace muchos años, que el hombre se dice, decía Aristóteles, el hombre es un zoon politikon. ¿Qué quiere decir esto? Que somos un ser social. Y al ser un ser social, vivimos en sociedad. O sea, es muy difícil que un hombre solito viva o sobreviva, no sé, en la selva, en el desierto, sin ayuda de la sociedad. ¿No? Hay ciertos animalitos que sí pueden vivir solos, y, no sé, nacen caminando, nadando, etcétera, pues pueden sobrevivir. Pero los seres humanos no, los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para poder sobrevivir eh, y tener vida, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta idea de que necesitamos de otros seres humanos, es que se empezaron a crear normas y reglas. Y esto, bueno, pues tiene hace muchísimo tiempo. Primeramente, ¿quién nos daba las normas o las reglas? Primeramente, pues nos las daban los dioses, ¿no? Ustedes ven todas las culturas antiguas, Egipto, Babilonia, Mesopotamia, aquí pues los aztecas, los toltecas, los mayas, etcétera. Pues las leyes venían de un ser supremo, de una entidad, llegaban, nos decía cuáles eran las normas que teníamos que seguir como sociedad, pues para vivir todos juntos. Posteriormente esto evolucionó un poquito y un favorzote, vayan poniendo su nombre en el chat para pasarles lista. Esto fue evolucionando un poquito y ya no eran los dioses, sino eran los representantes de los dioses, los hijos de los dioses, los que hablaban por el dios y eran los que nos daban órdenes y normas. Esta visión del representante de Dios o del hijo de Dios duró muchísimo tiempo y duró en muchos años, en una época muy fuerte también que se conoció como la edad del oscurantismo, que fue la Edad Media. En la Edad Media se crearon muchos reyes, se fueron creando reinados a partir de los señoríos feudales, etcétera. O sea, fue toda una conformación social y se crearon los reinos, que los reinos vendrían a ser como los antiguos emperadores o monarcas de las sociedades antiguas, de Egipto, Mesopotamia, etcétera, en la cual pues una persona humana, como todos nosotros, se convertía en este hijo del dios o representante de los dioses, el que puede hablar con los dioses, etcétera. Y en esa época, pues estas personas, tanto en la edad muy antigua como en la Edad Media, pues una sola persona que ya era o el monarca, el emperador o el rey, pues era el que hacía todo, ¿no? El rey hacía las leyes, las aplicaba, las juzgaba, y entonces en esa época la humanidad o la sociedad que estaba bajo ese reino, pues estaba bajo la condición de una sola persona, ¿no? Y esto, bueno, pues trajo muchos problemas a la humanidad. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta como humanidad que dejarle todo el poder a un solo individuo no era lo más conveniente. Porque por ahí dicen que el poder enloquece, ¿no? Entonces tú puedes poner a la persona más cuerda, pero le das todo el poder y pues luego primero ya no lo quiere dejar y luego pues va a enloquecer y va a hacer lo que él quiera o ella quiera con el poder, ¿no? Y entonces vimos cuestiones tan trágicas, tanto en toda esta época, pues de que pues, si no le caías bien al rey, pues te mataba, si no le caías bien, te desertaban, no sé, 20,000 injurias o faltas porque no estabas de acuerdo, ¿no? Y poco a poco la humanidad fue evolucionando, poco a poco, y fuimos creciendo como humanidad. A final de cuentas, en la época de la Ilustración, que viene después de la Edad Media, en la época de la Ilustración, hubo varios pensadores importantes, entre los cuales pues tenemos a Jean-Jacques Rousseau, a Thomas Hobbes, a Montesquieu, a John Locke, todos estos grandes pensadores de la Ilustración, que vinieron a decirnos en aquella época que no era necesario que la humanidad tuviera un solo líder, un solo rey, y que este rey pues tomara todas las decisiones, que eso no era lo más conveniente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos cedíamos un poquito de nuestra libertad para vivir en sociedad, ¿no? De acuerdo con el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, tú cedes un poco de tu libertad, yo cedo un poco de la mía, y así todos cedemos un poco de nuestra libertad para poder vivir en sociedad y pues salir adelante entre todos.
A esta forma de convivencia se le llama contrato social y se crea, la idea de Jean-Jacques Rousseau era crear una entidad que estuviera por arriba del hombre, que vendría siendo una entelequia jurídica, o sea, una creación jurídica que le vamos a llamar Estado. Y ese Estado iba a estar representado por un documento que iba a ser la Constitución. ¿Por qué por un documento? Pues para quitarle el poder al rey, ¿no? Que lo tenía todo, que era un poder absoluto. Y ese poder absoluto del pueblo, que estábamos reunidos en un mismo territorio, se lo vamos a dar, pero no a una persona, sino a un documento que va a expresar o a manifestar la voluntad de todos nosotros. Eso es la Constitución. La Constitución es la expresión de la sociedad que rige. Por eso es tan importante la Constitución y por eso es tan importante las reformas que se pretendan hacer constitucionalmente, porque supuestamente es la voluntad del pueblo manifestada en un documento. Ahora, estos pensadores de la Ilustración, que pues es la época más acá, ¿no? Antes de la época moderna, es la Ilustración, dijeron, bueno, para que no se acumule el poder en un solo individuo, que tenían en esa época puros reyes, puros monarcas, emperadores, etcétera, y se dieron cuenta de que pues, se volvían locos de poder, lo que dice Montesquieu y John Locke es, vamos a dividir el poder, ¿no? Ese poder que tiene la sociedad que la va a dejar ahora va a ser en un documento, en una entelequia jurídica, que no va a ser un individuo, ese poder lo vamos a tener que dividir. ¿Para qué? Pues para que no se nos vuelvan locos, ¿no? Y pues puedan gobernar de una mejor manera. Y entonces estos autores crean el nuevo concepto de la república, claro, basado en la República Romana, pero crean el nuevo concepto en el cual debe de haber tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué van a hacer estos poderes? Van a tratar de darle un equilibrio al Estado, ¿sí? Entonces, la idea es tener un triángulo equilátero perfecto en el cual un poder no tenga todo el poder, sino que esté nivelado por los otros dos. Y entonces siempre va a ser como que una situación como de balanza para que no haya alguien que tenga más poder que otro. Esa es la idea, esa es la teoría, ¿vale? Ahora, poco a poco los estados fueron cambiando. La primera república moderna que tenemos son los Estados Unidos de Norteamérica, luego viene la Revolución Francesa y luego viene una escalada de independencias en América Latina, y dentro de todo ese flujo de nueva corriente, pues México también va con este sentido, copiándole, claro, a los Estados Unidos de Norteamérica esta nueva visión de cómo integrarnos como sociedad. Y entonces nace la República de los Estados Unidos Mexicanos. Somos república. ¿Qué quiere decir república? Que vamos a tener esta división de poderes, que no le vamos a dar todo el poder a una sola persona, sino que lo vamos a dividir en tres. ¿Por qué es importante esto? Porque la teoría nos dice que pues vamos a tratar de equilibrar estos poderes y no le vamos a dar todo el poder a una sola persona que se puede volver eh, literalmente loco de poder, ¿no? Bueno, es importante que estos poderes se permanezcan independientes unos de otros. ¿Por qué? Porque si no, pues de nada sirve el que yo tenga diputados a modo, de que yo tenga jueces a modo, de que yo tenga pues todo optado en un solo poder, porque a final de cuentas pues regresamos, ¿no? Regresamos a la época del medievo, en el cual una sola persona iba a decidir todo. Para los países modernos no ha sido fácil conservar la república, y dentro de la república viene la democracia y viene la federación, ¿no? O sea, el repartir el poder, que no se aglutine todo. No ha sido nada fácil, ¿no? La mayor parte de los pueblos no hemos sabido conservar esta forma de organización social, porque primero no se nos prepara, segundo no entendemos y tercero a muchos les vale muy poquito qué es lo que pase o lo que no pase, ¿no? La gente dice, no, pues a mí en qué me va a afectar. Pues te afecta porque pues, son diferentes formas de organización social. Eh,
¿Qué pasa en la actualidad si perdemos la república? Pues vamos a perder derechos democráticos y vamos a perder, puede ser que se pierda la federación y en un momento dado pues es aglutinar otra vez todo el poder en un solo individuo. Y de esto pues tenemos que estar muy conscientes. ¿Qué pasa cuando aglutinas el poder en un solo individuo? Se vuelven estados totalitaristas. O cómo habría sido en la Edad Media, estados absolutistas, ¿no? En la Edad Media, que les estoy platicando, que había puros reyes, pues hubo gobernantes que llegaron a decir, como Luis XVI, l'État c'est moi, ¿no? El Estado soy yo. Y aquí lo único que importa soy yo, mis beneficios, mis privilegios, mi familia, etcétera, y lo demás no me importa, ¿no? Entonces, a eso es a lo que podemos tender en un momento dado cuando no sabemos qué significa república y cuando no sabemos para qué sirven las leyes. Las leyes sirven para que vivamos en sociedad tranquilos y tratar de ser lo más que nunca se va a llegar a la equidad, a la justicia, a la libertad. Esos son valores universales a alcanzar. Los humanos que pretendemos llegar a esos valores, pero la verdad es que no se tienen o se tienen muy poco, ¿no? Y entonces, pues hay países en Latinoamérica, sobre todo en África, estamos hablando de países tercermundistas, poco desarrollados, en las cuales su población por X y o Z, pues no tiene una preparación, no tiene un conocimiento real de las cosas. Y entonces, pues a cualquiera lo podemos comprar con cuentitas de cristal diciéndole que es oro. Cuando tú tengas una duda sobre lo que te están diciendo, pues ve, investiga, pregunta. Eso ser estudiante universitario. Revisa, ¿no? Nunca se queden con la duda, chicos, porque eso no es ser estudiante universitario, eso es ser pues, uno más del, del, del rebaño que mucha gente tiene, ¿no? En México estamos viviendo una situación difícil, sí. ¿Por qué? Porque acaba de haber un golpe muy fuerte, uno de los poderes de la República, que es el Poder Judicial, y uno de los poderes ya había sido cooptado por el presidencialismo, eh, y ahora se coopta o se trata de cooptar al tercer poder, con la destitución de todos los ministros y de los jueces y magistrados y poner nuevos. El problema no es que haya nuevos, el problema es que quién te va a juzgar. Y mucha gente desconocedora de la ley, de sus instituciones, dice, no, qué bueno, porque todos los jueces son unos corruptos. Primero, ¿tú has estado en un juicio? Segundo, ¿por qué dices que fue corrupto? Tercero, ¿sabes cómo es el procedimiento? La mayoría de la gente no sabe. Cuando ya llega un asunto a un juez es porque ya pasó por el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, y ellos son los que tienen que integrar las pruebas para podérselas presentar a un juez. Yo no digo que no hay jueces corruptos, claro que los hay, en todos lugares. En el poder ejecutivo, en el legislativo, ya lo vimos, en el judicial, en todos lados hay personas corruptas. ¿Por qué? Porque es parte de la humanidad, ¿no? O sea, no vamos a decir que todos somos ángeles caídos del cielo, ¿no? Somos corruptos muchos, ¿no? No puedo decir que, ay, no, la sociedad es maravillosa y magnífica, no. Por eso mismo, chicos, eso que nos digan que ya se acabó la corrupción no es cierto, estamos peor que nunca. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y esto en qué me afecta, Verónica? O sea, ¿a mí en qué me afecta de que, pues, que yo no conozca la ley y que cambien a los jueces, ¿no? Si son una bola de corruptos, afuera, abajo, ¿no? Ok, de entrada, pues ahorita ya todos los juicios están, unos se postergaron, otros se suspendieron, aquellos que tengan juicios, pues vayan viendo cómo le van a hacer, porque pues no sabemos quién va a juzgar. Otra es que en la actualidad, para ser juez o ministro, mínimo tienes que aventarte 12 años en el Poder Judicial para que se te pueda dar. Hay una carrera judicial, dentro del Poder Judicial hay una carrera judicial, que la mayor parte de la gente no lo sabe, pero tú entras como estudiante, entras como capturista, vas aumentando en los niveles y el máximo nivel pues es ser secretario de acuerdos y el siguiente pues ya es ser juez o magistrado, ¿no?
juez y luego magistrado, y la aspiración mayor que puede tener cualquier abogado litigante, pues es llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, que ahí hay un error muy grande porque los ministros son puestos a propuesta del presidente y ratificados por el Senado. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Los ministros que se ponen, los pone el presidente y los ratifica el Senado. Pero en todos los demás puestos de magistrados, jueces de segunda instancia para abajo, o sea, primera instancia y todos los demás, tienen que cursar una carrera judicial hasta ahorita. Tienes que ser licenciado en Derecho, tienes que tener mínimo 8 años de experiencia o 10 años de experiencia para ser juez o magistrado y tienes que, pues, comprobar que eres una persona que conoce el derecho, ¿no? Ahora bien, con esta reforma que acaban de aprobar, ¿cuál es el cambio? Que cualquiera casi puede ser juez. Te piden ser licenciado en Derecho, promedio mínimo de 8, 2 años de experiencia y 3 cartas de recomendación de tus vecinos. Así es como vamos a escoger a los nuevos juzgadores. ¿Y esto qué tiene que ver? Se los digo que no nada más les doy clases a ustedes, sino doy clases en varias instituciones de derecho. Un chico que sale con conocimientos básicos y generales de derecho, pues puede tener toda la oportunidad de llegar a ser juez sin tener mayor experiencia, ¿no? Te echas un año de servicio social, otro año de prácticas profesionales, ¿no? Estuvo. Y pues a darle, ¿no? Y pues vas a juzgar a tu real saber y entender. Y de verdad, eh, muchos no salen totalmente bien preparados, ¿no? Entonces, pues eso estamos, eso decidió la mayoría y pues nos toca vivir en este estado que todavía tenemos de semiderecho, que pues la mayoría decidió, ¿no? Y hay que vivir con ello y hay que irnos adaptando. Una cosa es aceptarlo y otra cosa es decir que están bien, ¿no? Pero bueno, así estamos. ¿Esto en qué les va a afectar a ustedes? En que las decisiones solamente como ahí decía un chico, un youtuber que el otro día estaba viendo, decía, es que no, sí hay que cambiar a todos los jueces. Primero ni es abogado, ¿no? Y luego estaba opinando. Es que no estamos como Venezuela. A ver, no, no estamos como Venezuela. Vamos para Venezuela. Vean los gobiernos totalitarios que tenemos en América Latina, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Allá vamos. No va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Pero pues poco a poquito, ¿no? Entonces, van a haber cambios ustedes, sí, sobre todo en la cuestión económica. Nos va a empezar a afectar mucho. Y bueno, pues, ¿por qué nos va a afectar mucho? Porque este gobierno ya se quedó, esta administración ya se quedó sin dinero y el próximo gobierno pues va a tener que endeudarse. La deuda pública interna y externa, claro que va a tener que aumentar porque pues ya tenemos la obligación de, porque ya es una obligación constitucional, de pues dar todas estas prebendas a toda la gente que ya se les está dando, ¿no? Yo no digo que esté mal, yo digo que, por ejemplo, las personas de la tercera edad que no tienen un ingreso fijo, pues ya dieron lo que tenían que dar, pero las personas, pues va creciendo la masa y los ingresos van siendo menos. ¿Qué es lo que haces? Pues como cualquiera, así como ustedes, como yo, si no tenemos lana, pues pedimos prestado, ¿no? A ver cuándo pagamos, pero pedimos prestado. Entonces las cosas sí, sí van a empezar a cambiar, aunque la gente neófita de las leyes y de la conformación del Estado diga que no pasa nada, no, sí pasa y pasa muy fuerte. Yo les doy mi opinión, pero si ustedes tienen dudas, estudien, investiguen, revisen antes de emitir una opinión o antes de ponerse a debatir cualquier tema, estudien, ¿sí? Investiguen. Y no nada más en materia jurídica, en todo lo que ustedes hagan. Deben de tener ustedes todos, como decimos en mi pueblo, los pelos de la burra en la mano para decir, mira, Verónica, es esto y esto y esto y esto y esto, ¿vale? A mí y a cualquier maestro, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos la sabiduría permanente y eterna, no, 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 no. Pero si nos van a debatir, pues debátanos con pruebas, ¿no? Con hechos.
No nada más porque a mí se me ocurrió que esto debería de ser así, pues lo voy a hacer. Lo mismo que por eso hay leyes y hay normas en el sector salud. No porque a mí se me ocurra que tiene que ser este procedimiento, pues lo voy a hacer, ¿no? Pues total. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de tener un Estado de Derecho? Pues caemos en una anarquía. ¿Qué es la anarquía? Pues haga cada quien lo que quiere y como quiere y cuando pueda, ¿no? Ahora sí que salves de quien pueda y pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Eso es cuando no tenemos un Estado de Derecho, ¿vale? En esta materia que vamos a ver los generales, totalmente generales. Es muy, muy general la materia, pero les damos lo básico para que ustedes lo tengan y lo aprendan, ¿ok? Este, se me da la siguiente. Aquí está. Ok. Cuando iniciamos esta materia, la iniciamos el día de ayer y terminamos el 4 de octubre. Y para esta materia en específico no acepto actividades después del día 4 de octubre. Esto es que pueden presentar actividades en destiempo, sí, pero no después del 4 de octubre porque la materia se cierra, ¿ok? En caso de que ustedes no suban la actividad en la fecha indicada, que ya se las puse en el foro, en el calendario, pues la calificación por lógica no será sobre 100 por respeto a sus compañeros que pues sí cumplen puntualmente. Todos tenemos trabajo, todos tenemos otras obligaciones, pero hay que sabernos organizar. Para eso tienen a sus tutores, para que les enseñen a organizarse y puedan ustedes cumplir todas sus materias en tiempo y forma. Al contrario, o contrario censo, como decimos en derecho, ¿pueden subir ustedes actividades con anticipación? Sí, claro que pueden subirlas. Yo las voy a ir revisando en el tiempo que le toque a cada unidad, pero si las quieren subir antes, no hay ningún problema. Por mí mejor. Y nada más si se atrasan, pues sí van a tener alguna situación, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de evaluación para esta unidad? Por favor, utilicen, bueno, para esta unidad, para esta materia, utilicen los formatos establecidos en la plataforma. No acepto respuestas monosilábicas ni de un solo renglón, por favor. ¿Sí? O sea, nada de que, oye, ¿sabes cuál es la norma 019? Sí. Pues sí, ¿por qué? O no, no, ¿por qué? ¿No? O ¿estás de acuerdo con la actividad del ejemplo que te pusimos? Sí, creo que actúo conforme a derecho. Punto, se acabó. No, espérame, no. O sea, me tienes que decir, me tienes que argumentar, es otro fundamento jurídico. Argumentar es de tratar de decir lo que yo entiendo para que tú veas que yo estoy entendiendo, ¿no? Eso es argumentar. La idea es que ustedes, como es una materia muy chiquita, que ustedes lean, reflexionen e interpreten con el criterio que ustedes tengan. Claro que no les estoy pidiendo un criterio de abogado, no, sino a su nivel. Oye, ¿cómo ves esta norma? Oye, ¿cómo ves esta ley? ¿Cómo ves? ¿Entendiste qué son las cualidades generales de derecho, etcétera? O sea, que me lo den a criterio. Hayan algunos rubros que viene definición. Me pueden poner la definición de algún autor que ustedes identifiquen, pero abajo pues den una breve explicación de lo que quiso decir el autor, ¿no? Para que yo vea que sí les está quedando clara la idea. También, por favor, pongan una portada. ¿Dónde, Verónica? Pues antes de que empiecen su ejercicio, ponen su portada con todos los datos de identificación. Me fijo en la redacción y ortografía, más en la ortografía que en la redacción, y más que ahora estas maquinitas pues nos hacen todo, ¿no? Entonces, chequen bien la ortografía y no se aceptan plagios. ¿Qué es un plagio? Es agarrar todo el trabajo de otro compañero, cambiarle el nombre y decir que es mío. O la definición de un autor, ponerla y decir que es mía. ¿Cómo digo que es mía? Cuando no le pongo referencia bibliográfica. Si yo le pongo la referencia bibliográfica, pues ya le estoy dando crédito al autor, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo hago la referencia bibliográfica tipo APA? Que abres paréntesis, pones el apellido del autor, el año de publicación, cierras paréntesis y en la bibliografía ya describes el libro en el que te basaste, ¿ok? Si no, pues se considera plagio. También plagio es que yo agarre todo el trabajo, en esta materia no me pasa mucho, pero en otras sí, agarre todo el trabajo de una materia y lo pongan en la otra y luego ni le cambian los formatos de nada. Eso también es autoplagiarse, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Entonces esos son los requisitos que vamos a tener para esta materia. Y Guadalupe, tienes una duda, ¿qué pasó? Hola maestra, buenas tardes. Sí, mi Buenas duda tardes.
Si los formatos los debemos de subir en Word o en PDF. Es que algunos maestros nos comentan que los quieren en Word y otros en PDF. Mira, por lo general lo pedimos en Word. ¿Por qué en Word? Porque tenemos varias aplicaciones en Google que en automático, ahora sí que estas máquinas son fabulosas, me dice a mí todos los plagios que ustedes ya hicieron en Word. Cuando de plano no podamos ver la actividad, yo, por ejemplo, les pongo, oye, ¿sabes qué, Lupita? No puedo ver tu actividad, súbela en PDF. Y ya me la subes en PDF. Porque luego no se guarda con el Word más actual o tenemos problemas o algo así. Entonces, pero de entrada, primero Word y ya de plano que yo no la pueda ver, entonces yo te pido que la subas en PDF, ¿vale? Ok, gracias, maestra. ¿Cuándo son las fechas de entrega? Es este viernes, el próximo viernes y el viernes 4 de octubre. ¿Cuándo nos vamos a ver aquí por línea? El día de hoy, el próximo martes 24 y martes 1 de octubre, todas las sesiones a las 12 horas. Que vamos a ver, pues, básicamente cómo viene la unidad. En esta unidad que vamos a ver, pues vamos a ver básicamente cómo es la norma jurídica, cómo se distingue de otras normas, porque no nada más la norma jurídica es la única que existe. Tenemos normas sociales, morales, religiosas y, claro, jurídicas. Vamos a revisar cuál es el concepto de ley, de derecho, qué debemos de entender por ley, qué tenemos que entender por derecho, cuáles son las fuentes del derecho, cómo se organiza el derecho. Y todo esto, ¿para qué? Pues para darnos nosotros más o menos una idea de qué es la norma jurídica, cómo está organizada y cómo nosotros podemos tener un acercamiento más a ella, ¿sí? Para, pues, saber que en un momento dado, hasta ahorita, lo que la norma jurídica dice, pues es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Y dentro de la norma jurídica, pues vienen varias acepciones, ¿no? Pero ahorita ustedes llévense lo general. ¿Cuáles son las características de la norma jurídica? ¿Para qué nos sirve la ley? Para vivir en sociedad, para tratar de regular la ley. ¿Quién es el primero que debería de acatar la norma jurídica? Los, los servidores públicos y toda la sociedad. Yo no puedo como servidor público nada más obligarte a ti a que la cumpla, sino yo tendría que cumplirla primeramente, ¿no? Y pues aquí vendría una escalada desde arriba, porque ahora lo van a ver cuando tome posesión esta señora, el 1 de octubre, tendrá que hacer, no sé si nos lo vayan a cambiar también, pero tendría que hacer un juramento ante el Congreso de la Unión. Porque ante el Congreso de la Unión, fíjense chicos, ahora que ustedes votaron, escogieron a sus diputados y a sus senadores. Esas personas son las que llevan mi voz, las que me representan a mí. Entonces, si yo confío, confié mi voz en el señor Noroña, por ejemplo, pues es que él habla como yo, él dice lo que yo quiero decir. Por eso es tan importante saber elegir diputados y senadores, porque ellos van y dicen qué es lo que yo como ciudadano quiero, ¿ok? Entonces, bueno, cada quien escogió, espero que lo hayan hecho razonadamente y entendiendo quiénes son sus representantes. Por eso, el presidente, cuando toma posesión, jura ante el Congreso de la Unión, ante los representantes de todo el pueblo. ¿Qué jura? Hasta ahorita jura respetar la Constitución y hacer valer las leyes que de ella emanen. Hasta ahorita, así está el texto. Y querría decir, ¿por qué se da este texto? Porque se dice que yo reconozco, o bueno, el presidente que llegue reconoce que sobre de mí está la Constitución, ¿no? Entonces voy a hacerla valer, o sea, voy a respetarla. Pero esto no nada más que debería quedar en una frase, tendríamos que llevarla a lo concreto, ¿no? Para que realmente podamos decir que vivimos en un estado de derecho, ¿ok? ¿Pueden ser que las cosas cambien? Sí, puede ser. Pero tenemos que ser conscientes y sobre todo responsables de las decisiones que como personas y como ciudadanos tomamos. Y ustedes me pueden decir, no, Verónica, es que yo no voté porque nadie me convenció. Tú tomaste la decisión de no votar y tú tomaste la decisión de que alguien más tomara la decisión por ti. De todos modos es tu decisión, ¿vale? Entonces, aquí la idea, chicos, es que nos demos cuenta de que todos somos responsables como ciudadanos
como trabajadores, como servidores públicos, y que claro, que esto que nosotros estamos creando ahorita es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones, a sus hijos, a sus nietos, etcétera, ¿no? Las decisiones que tomamos hoy las vivirán los seres del futuro, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacernos consciente de esto. Y es aquí donde vamos a ver pues todo esto, que es la norma jurídica, cómo se hace, cómo se crea, cómo se integra, cuál es su diferencia con los otros tipos de normas, para que ustedes ya con una idea más general, entonces ahora sí podamos entrar a la siguiente unidad y pues ya vean cómo se va aplicando poco a poco en el quehacer de la enfermería, ¿ok? ¿Dudas, comentarios? Hola, hola. ¿Nadie? Cari, No, todo Kenia. bien. ¿Todo bien, Kenia? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Diana. Disculpe, profesora, Ricardo. Ricardo Penagos Corral, del grupo 9517. Sí. Pues nada más hacer el comentario sobre de si se puede tomar nada más como referencia la unidad uno o si tendríamos que también buscar en otros documentos, profesora. Ah, qué bueno. Mira, en la unidad uno, pues básicamente es la unidad que ustedes leen. Y si quieren leer algún libro de introducción al estudio del derecho, cualquier libro de introducción al estudio del derecho, yo les recomiendo el de García Maínez, que es muy, muy didáctico, muy general. Ahí pueden ver todo lo que vamos a ver en esta primera unidad. En esta primera unidad, muy bien tu pregunta, Richard, puede ser eso. Y en las siguientes unidades es la legislación que vayamos viendo, toda la legislación que vayamos viendo, ¿vale? Ya les diré cómo la consultan, pero en esta primera, cualquier libro de introducción al estudio del derecho les sirve. Uh-huh. ¿Alguien Sí, más? gracias. ¿Alguien más? Bueno, chicos, pues si no hay ninguna duda, yo sigo a sus órdenes.